entre los temas que tenemos para todo el curso. Bien, antes de eso, vamos a revisar algo de la anatomía, ¿no? Como siempre, vamos a revisar algo acerca de nuestro... Ya, lo primero es la anatomía, ¿no? Ustedes saben que si ustedes colocan un espéculo, esto es lo que ustedes van a ver, ¿no? El cuello. Pues. El cuello. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la anatomía normal para poder determinar, o en todo caso para saber cómo hacer adecuadamente un Papa Nicolau, cómo tomar adecuadamente una muestra para biopsia de cervix, ¿no? Y también conocer los límites para en caso que tengamos que hacer, por ejemplo, un cono lip, por ejemplo, ¿no? Entonces, si todo esto es el cuello, obviamente esta parte de acá es la parte anterior del cuello, esta va a ser la parte posterior del cuello, este de acá es el orificio cervical externo. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos que recordar que tenemos esta zona de acá afuera, ¿no? Que vendría a ser nuestra unión escamocolumnar, ¿no? Nueva o activa, y tenemos esta de aquí, que es la unión escamocolumnar nativa. Entre estas, este espacio de aquí es lo que se denomina zona de transformación. ¿Ok? Y es importante porque justamente esa zona de transformación es donde se asienta ¿quién? Se asienta el PBH. ¿Ok? Motivo por el cual nosotros cuando hacemos por ejemplo un IVA, ¿no? O hacemos un test de Schiller, ¿no? La parte que justamente se va a iluminar, entre comillas, entonces se va a colorear, es justamente esta zona de acá. Si es que hubiera alguna comida. Ok. Ok, entonces, este de aquí, esta zona de aquí, tenemos una clase. Esta zona de aquí es el exocervix, ¿no? Y la parte que está aquí adentro es el endocervix, incluyendo toda esta zona de acá, porque esta zona de acá es epitelio del cervix, del endocervix, que está evertido hacia la parte externa. Y se vería así, de color, un color rojizo, y esto sería lo que se denomina ectropion. Entonces, cuando vean una zona de color rojo que no esté sangrando, que no tenga signos de purulencia, esto es un ectropion y esto es algo totalmente normal. Por favor, esta no es la llaga, no es la úlcera, no es la herida. ¿Ok? Es un ectropion. ¿Ok? ¿Qué epitelio tiene este ectropio? Es epitelio cilíndrico simple. Todo el conducto cervical tiene epitelio cilíndrico simple, mientras que el exocervix, ustedes ya lo saben, tiene epitelio escamoso, ¿no? O epitelio poliestratificado no queratinizado. O sea, la vagina, toda la vagina tiene este mismo epitelio, labio menor tiene este epitelio hasta la parte interna de la línea de Hart. Por fuera de la línea de Hart, ya saben que es el epitelio poliestratificado queratinizado, en otras palabras, piel. Por fuera del labio menor, piel, por dentro del labio menor, epitelio escamoso. Toda la vagina y exocervix. Esto es lo que le decía, ¿no? Esta es una vendría acá. Sería el orificio cervical externo. Esta zona de acá sería nuestro orificio cervical interno, y toda esta zona de acá, todo esto que se ve aquí, todo esto es el conducto cervical. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, toda esta zona de aquí, incluso la zona que se vierte, vendría a ser el endocervix, y toda esta zona que está acá afuera marcada es el exocervix. Ya sabemos cuáles son los tipos de epitelio, creo que no hay mayor duda ahí, ¿no? Ya saben la ubicación de la zona de transformación entre la unión escamocolumnar nativa y la unión escamocolumnar, nueva, ¿no?
Lo conocemos. Bien. Esto es lo que les decía, ¿no? Uniones con el tiempo, de acuerdo a la edad de la paciente, ¿no? Vamos a ver de que va cambiando. Esta zona del cervix no es una zona pasiva, sino es activa. Va modificándose justamente por ese epitelio cíndrico simple del endocervix que se vierte hacia afuera, ¿no? Entonces vamos a ver, miren, en la etapa neonatal, tanto neonatal como etapa postmenopáusica, vamos a ver que todo el contenido del conducto cervical se encuentra en su ubicación, ¿no? O sea, ¿qué significa? Dentro del cervix, dentro del conducto. Y va a ser durante la edad reproductiva, sea en nulípara, sea en multípara, que justamente este epitelio se va a evertir hacia afuera. No olviden, esa eversión es lo que nosotros evidenciamos como una coloración rojo vinoso en la zona del cervix y que es el ectropion, y eso es algo totalmente normal. ¿Ok? Entonces, este es un punto dinámico, y como lo dice acá, cambia como reacción a la pubertad, embarazo, menopausia y estimulación hormonal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que con el paso de la vida, la unión escamocolumnar se acerca al orificio cervical externo, ¿no? Por eso, justamente, es importante, o en todo caso, mejor dicho, el inicio precoz de relaciones sexuales justamente condiciona mayor riesgo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tenemos que este epitelio ha sido vertido hacia afuera desde muy joven, ya hay un ectropio, comienzan a tener relaciones, se infectan con PVH, va a llegar un momento que eso va a ir hacia adentro, va a regresar a su ubicación normal. Entonces el cáncer puede ir creciendo por acá, por acá, por acá, y no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya está dentro del conducto, ¿no? Ahora, puedes pasar desapercibido a la especuloscopía, ¿no? Pero si nosotros hacemos un adecuado Papa Nicolau, ya sabemos que vamos a poder verlo, ¿no? Porque al final el Papa Nicolau, acuérdense que nosotros introducimos, ¿no? El citocepillo, ¿no? Al cual vamos a girar, y aparte vamos a tomar la muestra con la espátula de aire del exocervix. Factores de riesgo de cáncer de cervix, ya los conocemos. El primer factor de riesgo es la infección por VPH. Importante, el PVH es una causa necesaria, pero no suficiente. Y esto es porque hay un porcentaje que, aunque es muy ínfimo, muy ínfimo, que puede haber cáncer de cervix sin necesidad de haber infección por VPH, pero es muy de 0,5%, es muy poco. ¿Ok? Porque por lo general se necesita justamente la infección por VPH para que haya la infección. Entonces, el primer factor de riesgo es la infección por VPH. Ya sabemos los serotipos, estos son los principales. 6 y 11 sabemos que son los serotipos benignos, y de todos los serotipos malignos, estos son los más importantes, los que producen mayor incidencia de cáncer de cuello uterino, el 16 y 18, seguido por 31, 33, 35, 45, 52, 58. ¿Ok? Segundo factor de riesgo, tenemos los factores sociodemográficos: multiparidad, pobreza, desnutrición, sistema de salud deficiente, factores demográficos. Tercer factor de riesgo, conducta sexual de riesgo, inicio precoz de relaciones, promiscuidad, múltiples parejas sexuales, tabaco y alcohol. Okay, entonces tenerlo muy en consideración. El primer factor de riesgo es justamente la infección por PVH, pero tener en consideración que es una causa necesaria, pero no suficiente. ¿Y también por qué se dice esto? ¿Por qué? Porque tú puedes tener VPH, pero si es que no te reinfectas, si es que no hay promiscuidad, no hay múltiples parejas sexuales, ¿no? Y no hay desnutrición, digamos que la infección se autolimita, ¿no? Ya sabemos que la infección se puede autolimitar, porque entre el paso de un NIC1 a un NIC2 y de acá a un NIC3 previo al in situ, pasan años. Entonces, en esos años hay la posibilidad, al menos siempre, de que regresionen. Obviamente la posibilidad es mayor cuando es un NIC1 que cuando es un NIC2 o un NIC3, pero siempre hay una posibilidad de que regresionen, ¿no? Entonces, por ejemplo, de NIC1, de 10 pacientes, por lo menos 8 van a regresionar, uno va a continuar como NIC1 y el siguiente va a pasar a NIC2. Más o menos es así. Eso va disminuyendo con NIC2 y va disminuyendo con NIC3, ¿no? Creo que más adelante tengo la diapositiva. No olviden que tenemos bueno, hablemos de prevención. Es importante también saberlo, ¿no? Importante es siempre trabajar sobre los factores de riesgo, pero si hablamos de prevención primaria, ¿qué tendríamos? Tendríamos la vacunación, vacuna VPH.
Bien, entonces, la vacuna es que al inicio era una vacuna bivalente, luego fue tetravalente y ahora actualmente es nonavalente. Bivalente era principalmente para los dos, las que producen mayor incidencia de cáncer de cuello uterino, el papilomavirus 16 y 18. Luego, la tetravalente incluyó los benignos 6 y 11, ¿no? Para proteger justamente a la mujer de la presencia o de lesiones por condilomas acuminados, porque eso es lo que produce el 6 y el 11, los condilomas acuminados. Y la nonavalente incluye el 6, el 11, el 16 y el 18, que son de la tetra, y ¿cuál más va a incluir? Va a incluir, como vemos acá, 31, 33, 45 y 58. En total, 9. ¿Ok? 9 tipos de BPH. Ahora, este es el esquema terapéutico, ¿no? Niños y niñas de 9 a 14 años, 0,5 mililitros, 2 dosis. A los 0, o sea, la primera dosis, la segunda entre los 5 y 13 meses, ¿no? Si se adelanta la segunda, se pone una tercera. Y personas mayores de 15 años e inmunocomprometidos, 0,5 son 3 dosis. La primera dosis al mes y a los 6 meses. ¿Ok? ¿Quiénes deben vacunarse? Todas las niñas y niñas entre estas edades. Doctor, pero yo no tengo esa edad, yo soy estudiante de medicina, tengo 20 y tantos años, ¿puedo vacunarme? Claro que sí, puedes vacunarte. Doctor, pero no soy virgen. Ya a esa edad pues sería un milagro pedir una virgen, ¿no? Pero igual se puede vacunar. ¿Qué significa? Siempre y cuando no haya habido exposición al BPH 16, 18 u otros serotipos, no hay problema. Puedes vacunarte, ¿no? No hay ningún problema. Ok, prevención secundaria. La prevención secundaria tiene que ver con las pruebas o los métodos de detección para diagnosticar precozmente o a tiempo la patología, ¿no? Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos el Papa Nicolau, tenemos la citología base líquida, el test de DNA-PBH, el IVA, la cervicografía y la telecolposcopía o la telecolposcopía realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La paciente ya sabe que tiene que hacer su Papa Nicolau a partir de que inicia vida sexual. Bueno, se hace su Papa Nicolau. Ahora, este Papa Nicolau, ¿no? ¿Qué cosa nosotros hacemos en consultorio? Si este Papa Nicolau sale, bueno, en consultorio de ginecología, sale positivo, pasamos a hacer IVA desde Schiller. Si esto no sale positivo, inmediatamente biopsiamos, ¿no? Este IVA y test de Schiller se hace cuando hacemos la colposcopía, ¿no? Entonces, para nosotros poder indicar una colposcopía, esa paciente previamente tiene que tener un PAP, ¿no? Y de referencia positivo, ¿no? Yo digo en hospital, ¿no? En la clínica pueden hacerlo como quieran, pero en hospital como se hace de esa manera. PAP positivo, pasa colposcopía, toma biopsia. Ustedes saben que la decisión final o quien determina el diagnóstico es la biopsia, ¿no? Entonces, si tenemos una diferencia, por ejemplo, en Papa Nicolau con biopsia, un ejemplo, tenemos Papa Nicolau positivo, biopsia negativa, biopsia mata Papa Nicolau, ¿no? Si tenemos lo contrario, Papa Nicolau negativo, biopsia positiva, igual, siempre la biopsia, ya que se tome en cuenta, ¿no? Ese es cuando hay una disociación histológica, anatomopatológica, ¿no? Histológica, que es el Papa Nicolau. Ok, para lo que se refiere a la toma de PAP, ya lo hemos conversado en su momento, práctica, y bueno, solamente recordar que utilizamos para la toma del Papa Nicolau, utilizamos la espátula de aire, ¿no? Esta es la forma correcta como debe colocarse, aunque la espátula de aire realmente es así, ¿no? Esta es ya como un cepillo, así, ¿no? Colocas el cinto, acá es la espátula de aire y giras, ¿no? Esa es la forma adecuada. Ya saben que primero se toma la muestra del exocervix y segundo se toma la muestra del y segundo se toma la muestra del endocervix. Siempre en ese orden, por favor.
la muestra del endocervix, tienen que ingresar al cervix con su citocepillo y una vez que ingresen, igual le van a dar 1, 2, 3, las vueltas que ustedes quieran. La cosa es de que tomen la muestra adecuadamente. Igual acá, no es que no, que me han dicho que solamente es una vuelta. No, pues puedes darle 10 vueltas si quieres. La idea es que tomes bien la muestra, que no hagas sangrar el cuello, ¿no? Y asegurarte de que tomes una buena muestra. Eso es lo principal, ¿no? Ahora, doctor, pero yo cuando quiero ponerlo así no me sale, no importa. Entonces, tómalo así, como quieras. La cosa es de que tomes la muestra del exocervix. Una vez que tengan su muestra, lo van a extender, ¿no? Pueden extenderse en 2 láminas o una sola lámina. Si se extiende en una sola lámina, ¿no? Van a colocar en un lado el citocepillo, ¿no? Y en el otro lado de esa forma. ¿Y por qué esta forma? No es porque a mí se me haya ocurrido, y porque esta forma tampoco es que se me haya ocurrido, sino que si esto es un citocepillo, tú entras con el citocepillo y ¿qué haces? Giras, ¿verdad? Giras. Y igualito, cuando tienes, imaginemos que esta sea la lámina de portaobjeto, ¿qué vas a hacer? Girarlo de esa manera. Girarlo para dejar toda la célula del citocepillo. Y más bien, si vas a colocar ya la muestra de lo que va a ser el exocervix, va a ser esto. Así. Se lo pueden ver así, ¿no? Van a dejar la muestra de esa manera. Tratando de no dejar grumos ni nada. ¿Ok? Y luego de eso van a fijarlo. ¿Cómo lo van a fijar? Lo van a fijar con laca. Laca para el cabello. ¿No? ¿Pueden fijarlo en alcohol? Por supuesto que sí. 30 minutos sumergido en alcohol. Una pasada con una laca de cabello, ¿no? La encuentras en cualquier lugar, te cuesta 10 soles y tienes para un año de laca ahí para tu papá Nicolaos, antes que estar gastando el alcohol, aparte que te toma más tiempo. Deja que seque al ambiente y la mandas a patología. También podemos hacer la citología líquida, ¿no? Vamos a encontrar la citología líquida es solamente, no es una espátula de aire y un citocepillo, sino solamente es esta como lanza, ¿no? Parece un tridente, algo así. ¿Pero qué? Porque se dan cuenta, esto ingresa justamente al orificio cervical y estos de acá van a tomar la muestra del exo, te toma la muestra del endo, ¿no? De uno solo. Tomas la muestra, ingresas igualito. Si este es tu cervix, ¿no? Ingresas y ¿qué vas a hacer? Girarlo. 1, 2, 3 las veces que quieras. ¿Ya? No es que solamente se coloque, se dé una sola vuelta, ¿no? Porque una sola vuelta de repente no vas a tomar una muestra suficiente. 2, 3 vueltas siempre y cuando no te sangre eso. ¿Por qué? Acuérdense que ustedes están haciendo una prueba de screening. O sea, o sea, yo no tengo que saber exactamente si la parte que está afectada está, no sé, pues a las 12 horas o a las 3 horas, ¿sí? Porque solamente una muestra de screening. Ya eso lo voy a determinar cuando haga el test de IVA o el test de Schiller para saber dónde voy a biopsiar. Y si yo biopsio y coloco biopsia de tal punto, de tal hora, etcétera, ¿no? Si es que es necesario, porque incluso cuando tomas las biopsias, digamos que tomas 3 biopsias, no vas a poner 3 frascos, en un frasco solamente mandas biopsia cervix, ¿no? Pero sí tienes que tener en cuenta que tienes que biopsiar la zona adecuada, ¿no? O sea, la zona en que cuando le hagas el IVA tenga glucomesacetos blancos y que esa misma zona cuando le hagas el Schiller, ¿no? Sea Schiller positivo. Ahí vas a biopsiar. Ok, entonces, luego de la toma de muestra, ¿no? Simplemente esto, en vez de extenderla en la lámina, simplemente vamos a introducir justamente ahí, en ese frasquito que viene pues un líquido conservante y eso a patología. ¿Tiene ventajas? Bueno, la principal ventaja es que la muestra es más representativa, ¿no? Hay mejor conservación de la muestra, hay menos casos extendidos no satisfactorios o inadecuados, disminución del tiempo de lectura y puedes utilizar el material restante para análisis de ADN BPH. ¿Cuáles son sus desventajas? Que también las hay. Todo tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es su desventaja? Que el tiempo de procesamiento es más largo, ¿no? Se necesita una persona especializada, formada justamente para poder leer estos extendidos, ¿no? Se necesita mayor concentración para la lectura de la lámina, mayor cansancio,
Y bueno, si hay un sensible aumento del costo, ¿no? En todas las fases del proceso. Eso sí, por eso que esto no lo tenemos pues en el hospital. Esto se hace de manera particular, ¿no? Entonces, la etiología, ¿no? Vamos a ver que la infección por VPH, como decíamos, causa necesaria pero no suficiente. Lo normal es que debería curar entre 6 y 24 meses. ¿Puede curar? Sí. ¿Qué va a curar? ¿Un NIC1 puede curar? Sí. ¿Un NIC3 va a curar? Difícilmente, pues, ¿no? Porque para ser NIC3 ha tenido que pasar por NIC1, NIC2. Ya difícilmente va a curar, pero un NIC1 sí puede curar, ¿no? Vamos a ver que, mira, tenemos, por ejemplo, esto fue del 93 de Ostor. NIC1 regresiona prácticamente 60%, persiste el 3 y progresa a NIC2, 1. Sería 6, 3, 1. De NIC2, miren, disculpe chicos, me apagó la computadora, no la había conectado. Vamos a seguir. Bien, estábamos aquí, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Que bueno, que el papiloma pues sí es una causa necesaria pero no suficiente y que las lesiones pueden llegar a curar, sí. Obviamente que principalmente va a curar cuando sea un NIC1, ¿no? Vemos que el NIC1, más o menos la tasa es 6, 3, 1. O sea, 6 regresiona, 3 persiste y 1 avanza, ¿no? Para el NIC2, miren, tenemos es 4, 3, 2 aproximadamente, ¿no? Y para el NIC3, más bien, la regresión ya va disminuyendo. Primero era 6, después 4, a 3. La persistencia, por lo menos el 56, va a persistir. Pero miren, ya la progresión hacia invasión es más del 12%. O sea, una de cada 10 NIC3 va a aumentar hasta va a persistir a invasión, a carcinoma infiltrante, ¿no?
Entonces, vamos a cambiarlo. Solita. La historia natural del web service, la infección por pH, ¿no? Va a ser primero pues una displasia primero leve, ¿no? Un LIE de bajo grado, ¿no? LIE de bajo grado, acuérdense, ¿qué cosa incluye? Incluye la coilocitosis, ¿no? Incluye el NIC1, ¿no? De ahí va a pasar ya a un LIE de alto grado. LIE de alto grado, high grade, ¿no? ¿Cuál sería? NIC2, NIC3, ya in situ. Y luego ya viene pues el sea infiltrante, pues, ¿no? Que viene todo el tiempo que tiene que pasar desde que hay una infección hasta que es un cáncer de invasor, entre 10 y 20 años. Por eso es importante hacer el diagnóstico a tiempo, ¿no? Y lo que sucede la historia natural, ¿no? Tenemos un cervix normal, hay una infección, el cervix infectado, ¿qué puede suceder? Regresiones se elimina o progresa, ¿no? Puede progresar a una lesión precancerosa, aún puede regresionar, sí, aún puede regresionar, pero ya saben que el porcentaje es menor. Y lo último, pues, es hacer sea infiltrante, pues, ¿no? La infección persistente. ¿Cómo debe ser, según cómo debería ser el screening, ¿no? Para recomendaciones para pacientes en probable riesgo? Mujeres de menos de 21 años no debería hacerse un screening, pero es una recomendación grado D. Y esto va a depender también de que si la paciente ha iniciado o no. O sea, si no ha iniciado RS, obviamente no necesita, pero si inició, debe tener, ¿no? Entre los 21 y 29 años, miren, la citología debe hacerse cada 3 años. Grado recomendación A, entre mujeres entre 30 y 65 años, que son la mayoría que llegan al consultorio, ¿no? Puede hacerse el Papa Nicolau cada 3 años o hacer un HPV testing solamente, o sea, solo cada 5 años, o hacer un co-test. ¿Qué incluye el co-test? Incluye el HPV testing y un Papa Nicolau cada 5 años. La recomendación A, ¿no? Mujeres de más de 65 años con un adecuado control anterior, o sea, que hayan sido negativas hasta los 65 años, supuestamente la recomendación es ya no hacer screening, pero viene la recomendación de, ¿no? Igual, pacientes que ya no tienen útero, que ha sido removido, pero que no hayan tenido historia de cáncer de cuello uterino, no se debería hacer screening, pero también la recomendación es de. Ahora, estas pacientes de más de 65 años igual, pues no. Supongamos que tengan más de 65, ¿por qué supuestamente recomiendan que no se haga otro screening? Porque supuestamente si la enfermedad toma entre 10 a 20 años para hacerse cáncer invasor desde el inicio, ¿no? Supuestamente si contamos 10 años más, es a 75, hasta 20 años 85, porque se supone que estas pacientes que no van a llegar a esta edad. Pero ya sabemos que esto pues es relativamente falso, ¿no? Porque digamos que la expectativa de vida está aumentando. Entonces esto en algún momento tiene que cambiar, aunque esto, miren, esto es del 2018, ¿ah? Yo personalmente si tengo pacientes de 65, que son pocas, le he llegado a tomar 65 y sale negativo, normalmente sí les recomiendo que en 3 años regresa por su Papá Nicolau. Y al 62 negativa, pues ahí sí muere, pues ya no hay que seguir haciendo Papá Nicolau, ¿no? Pero también tener en consideración pues el aumento de la expectativa de vida, ¿no? Entonces, saben, chicas, la mayoría de ustedes que están entre 21 y 29, cada 3 años su Papá Nicolau. Eso es lo recomendable ahora. Antes recomendan anual, bueno, anual ya no es cada 3 años, ¿ok? E incluso sus mamitas, tías, de entre 30 y 65, cada 3 años igual. O se hace solamente el Papá Nicolau, o se hacen el HPV test o el co-test, ¿no? O sea, el HPV test más Papá Nicolau. Y si fuera el HPV test o el co-test con el Papá Nicolau, cada 5. Si fuera solamente el Papá Nicolau, cada 3 años. Bien, así, vamos a los casos clínicos. Yo creo que hemos hecho un buen recuerdo acerca de
Cáncer de cervix. Vamos a ver esta paciente. Caso clínico 1 es una paciente de 38 años de edad, casada, dedicada al hogar, sin antecedentes médicos de consideración. Bien, la edad. Menarquia a los 11, un ritmo regular, estados parados. Inicia su padecimiento un año antes con sangrado transvaginal intermenstrual, además de sangrado postcoital de mismo tiempo de evolución. Un año. Acudió con un médico que realiza citología y biopsia cervix e identifica tumoración exofítica. Se diagnostica un carcinoma epidermoide macrocítico no queratinizante, moderadamente diferenciado e invasor, motivo por el cual se le envía para valoración y tratamiento. ¿Ok? Ahora, dice, ya la paciente tiene diagnóstico, se va a tratamiento. Pregunta 1. Acude al servicio de urgencia por hemorragia vaginal profusa. ¿No? Digamos que esta es la imagen del cervix, pues está la hemorragia, ¿no? Con una presión arterial de 80-50, un pulso de 114, diaforética y desorientada. En este caso específico, ¿qué medida es eficaz para controlar la hemorragia? Ojo, está llegando a emergencia. Si está llegando a emergencia, ya tienen diagnóstico, pues mucho no van a hacer, ¿no? Aparte, si es un carcinoma invasor, no hay tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento en todo caso es quimio, radio y braquiterapia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente que llega a esta emergencia sangrando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejar la emergencia. ¿Cómo manejamos la emergencia? ¿Será con ligadura de cervix? No. Este cervix está friable. Tú le metes un punto por acá y la aguja se pasa con mantequilla. Radiación urgente no le va a solucionar nada, ¿no? Transfusión de un paquete podría ser, ¿no? Pero no sabemos cuándo tiene hemoglobina, así que no sabemos si va a necesitar o no. Es muy probable que sí, ¿no? Porque con ese pulso y con esa presión, lo más probable que sea, pues, que haya tenido una hemorragia profusa, ¿no? Resección de lesión microscópica, ¿no? ¿Cómo vas a resecar una lesión microscópica? No hay forma, ¿no? Acá el tratamiento es colocar simplemente un tapón hemostático. Es un tapón de gasa y se coloca presión por 48 horas. 48 horas se le invita a la paciente que acuda nuevamente a emergencia y se le retira el tapón. Simplemente es una hemostasia por compresión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que solucionar es la emergencia, y la emergencia es el sangrado. Más no podemos hacer, porque ni yo soy ginecólogo, soy ginecólogo, menos ustedes que van a estar en su centro de salud, que van a ser médicos generales. Colocan el tapón y ahora, si supongamos que la paciente no tenga diagnóstico y le llega eso a su centro, de ser posible, en una muestra, la biopsia. Doctor, pues no tengo pinza para biopsia. Una Fester, es una mordida, ese tejido se desfacela. Con la Fester, una mordidita, lo colocas en formol al 10% y colocas un buen tapón hemostático, ¿no? Ahora, y lo ideal sería, pues, que mandar al paciente al hospital, pues, ¿no? Definitivamente. Ahora, para que le den manejo de tratamiento, tiene que tener su resultado de la biopsia, ¿no? Entonces, si el sangrado no es un sangrado masivo, mándalo al hospital, no se dan problemas, no se compliquen la vida, ¿no? Por eso ustedes van a estar en el primer nivel. Y el primer nivel tiene, pues, una limitación, ¿no? Entonces, si ven que el sangrado se puede, digamos, la paciente puede, en este caso, tomarse el tiempo hasta llegar a un nivel superior, la mandan. Si ven que no, que es algo que ustedes tienen que manejar, tapón nada más, tapón, y con ese tapón la mandan a emergencia. ¿Qué complicaciones tardías graves pueden anticiparse en un estadio clínico avanzado? Estadio clínico avanzado de carcinoma de cervix. A ver qué tenemos. Exudado fético, metrorragia, fístulas vaginales, exudado fétido, edema, dolor y disfunción vesical. Estadio avanzado. Bueno, metrorragia no va a ser, pues justamente la metrorragia es uno de los primeros síntomas que se evidencian, ¿no? El exudado fétido no es una complicación, simplemente es el mal olor del tejido que se está pudriendo. El edema, ¿pero edema de qué? No te dice. Dolor y disfunción vesical podría ser, ¿no? Pero antes que eso, más que son las fístulas vaginales. Para que haya un dolor de disfunción vesical, tiene que ser un estadio 2B, ¿no? Las fístulas pueden darse antes. Desde el 3A realmente, ¿ah? Incluso desde el 3A hacia adelante.
La exploración ginecológica de esta paciente se palpa una tumoración exofítica de 5 centímetros que invade tercio superior de vagina sin afectar pared pélvica. ¿Ok? ¿En qué etapa clínica se encuentra la paciente de acuerdo con la clasificación de la FIGO? En este caso, pues es muy probable que no lo recuerden, pero tenemos que revisarlo, ¿no? En este caso es una, a ver, 5 centímetros, tercio superior de vagina, sin afectar pared pélvica. ¿En qué etapa clínica se encuentra la paciente? 4 no es. 2B tampoco, porque 2B está afectado parametrio. Sería un 3A. 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 A ver qué coloca acá. Yo no puse justamente este gráfico para verlo, ¿no? O sea, está el cáncer y qué cosas, si se dan cuenta, los parámetros están así, pues, ¿no? O sea, el parámetro en este caso para este tipo no está afectado. Si fuera un 3B, en este caso también está afectado el uréter, ya que sería el problema de hidronefrosis, pero no es el caso. Es para, cuando es 3B, cuando está afectado el riñón y hay hidronefrosis. 3A está afectado vagina, ¿no? Por debajo, tercio inferior, ojo, tercio inferior, ¿no? Cuando es un grado 2, tercio superior, grado tercio inferior es un grado 3. Por eso. Aquí está, ¿no? Acá vamos a que esta es la estadificación de FIGO del año 2018, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Teníamos el estadio 1, 2, 3 y 4. El 1 a su vez se divide en 1A, 1B, el 2 en 2A, 2B, 3A, B, C y el 4A y B, ¿no? En este caso, carcinoma envuelve el tercio inferior de vagina, pero sin extensión a pared pélvica. Esa es la parte importante. ¿Ok? Ahora, para esto también seguramente, pues seguramente ya está pues el parámetro infiltrado y todo, ¿no? Pero no llega hasta la pared pélvica, eso es lo importante. Recién cuando ya pasa a un 3B, es cuando hay afectación de pared, hay la hidronefrosis o ya pues pérdida de la función renal. ¿No? Entonces, este cuadrito, pues, bueno, lo ideal sería que lo sepan, ¿no? Sería que lo sepan. Entonces, si lo vemos así a simple vista, cuando es un carcinoma tipo 1, cuando el carcinoma se encuentra exclusivamente en el cuello uterino, ¿no? Grado 2, ok, el carcinoma se encuentra también en el cuello, ¿no? Pero como lo pueden ver acá, prácticamente no afecta, mejor dicho, no llega hasta el tercio inferior de vagina, solamente afecta el tercio superior. El grado 3 sí afecta tercio inferior de vagina, ¿no? Y el grado 4, bueno, el 3B sí afecta hasta pared y el grado 4 ya saben que es la metástasis a distancia, pues, ¿no? Ahora, la idea sería pues que lo sepamos el 1A, el 1A1, 1A2, pero créanme que ni yo me lo sé, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, me lo aprendo, me lo olvido, y me lo seguiré aprendiendo y seguiré olvidando. Por eso siempre cuando, incluso hasta los mismos oncólogos, cuando hacen onco, al menos al inicio, tienen su gráfico, ahí su tablita, ¿no? Y hasta que pues se les hace pues cosa de pan de todos los días hasta que se lo aprenden, ¿no? Pero en mi caso no, porque yo soy ginecólogo integral, todavía no llego a aprenderme este cuadrito. Si ustedes lo pueden, en buena hora. Vamos. Igual, ¿no? Estadio 0, desde lo que es el carcinoma en situ, la supervivencia de 5 años es 100%. Y ahí justamente, ¿por qué? Porque se maneja, pues, ¿no? Cuando el cáncer es un grado 1, está confinado solamente al ser, vemos que la supervivencia de 5 años es al 85%, ¿no? La mayoría se diagnostica, o en todo caso el 47% se diagnostica pues en este grado 1, ¿no? El grado 2, vamos a ver de que la enfermedad pues está o sea, sobrepasa el cervix, pero no llega al tercio inferior de vagina ni tampoco a pared pélvica, ¿ok? Supervivencia 5 años, 65%. Grado 3, la enfermedad llega hacia la pared pélvica, ¿no? O al tercio inferior de vagina. 35% de supervivencia a los 5 años
Y pues el grado 4 ya vendría a ser cuando la infección 4A, cuando invade los órganos anexos, ¿no? O sea, invade sea la parte anterior vejiga o la parte posterior recto, ¿no? Y un 4B es cuando hace la metástasis a distancia, ¿no? Supervivencia a 5 años, 7%. Caso clínico 2, tenemos una paciente de 27 años, ¿no? Que acude a consulta por papanicolao anormal. Antecedentes: menarquia a los 13, menstruación regular, inicio de vida sexual a los 17, 3 compañeros sexuales. Acude a consulta con resultado papanicolao que indica lesión interepitelial escamosa de bajo grado. O sea, puede ser coilocitos, puede ser NIC1. Exploración física: vagina limpia, cervix en posición posterior de 1.5 centímetros, ese es el diámetro del cervix, 1,5 centímetros, sin alteraciones macroscópicas aparentes. Se toma no papanicolao, el cual día después muestra alteraciones inflamatorias inespecíficas, de paréntesis normal. ¿Cuál es el tratamiento indicado en esta paciente? O sea, tenemos un papanicolao aparentemente positivo y un negativo. ¿Cómo salimos de la duda? Con la biopsia, pues. Y para hacer biopsia, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una colposcopía. Si tiene 3 meses, no. Administrar fosfato de clinepina, menos, no. Puede ser alteración inflamatoria, común encontrar alteración inflamatoria. Creo que en todos los papanicolaos, creo que más de la mitad van a encontrar PAP inflamatorio o alteraciones inflamatorias, que no necesariamente son patológicas. Conización diagnóstica, no. Colposcopía, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿saben qué cosa vamos a hacer en la colposcopía? Vamos a hacer el IVA, vamos a hacer el Schiller, ¿y qué cosa vamos a hacer? La biopsia. Se confirma el diagnóstico de lesión interepitelial de bajo grado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento recomendado para esta mujer? ¿Qué hacemos? Es un LI de bajo grado. Haremos esterectomía simple ni radical, ¿ok? Conización cervical diagnóstica terapéutica, crioterapia. Normalmente en LI de bajo grado, lo que se hace es observar. Eso es lo real. Pasan 6 meses, repites PAP, incluso colposcopía, puede persistir, ok. Y si al año persiste, ¿qué cosa haces? Crioterapia. Cuando está disponible, ok. Si no está disponible, ¿qué cosa le haces? Un cono, ¿no? Puede ser un cono LIP o puede ser un cono frío, cualquiera. Ahora, ojo, siendo bien claro de que bajo grado, si es bajo grado, o como les decía, o es una coelocitosis o es un NIC1, entonces realmente no hay mayor manejo. El tema es cuando ya se hace positivo, ¿no? O sea, cuando ya es un CA, por ejemplo, un 1A1, ¿no? Ahí va directo va a cono, ¿no? Y si no hay que hacer. Pero en el caso de esta paciente, realmente debería ir observación nada más, ¿no? Pero en este caso, ya que no hay observación, entre las alternativas, la más adecuada es crioterapia. Caso clínico 3, es una paciente de 31 años, unión libre, dedicada al hogar. Hepatitis B, diagnosticada 6 años antes, ¿ah? Lesión interepitelial de alto grado, diagnosticada hace 3 años sin seguimiento. ¿Okay? Antecedentes: menarquia a los 12, ritmo regular de 26/4, inició su vida sexual a los 16. Ha tenido 7 compañeros sexuales. Es una gesta 5/3 a 1C1. Tiene 3 partos normales, una cesárea y un aborto. Inicia su padecimiento hace 6 meses con dolor pélvico intermitente de intensidad variable, sangrado postcoital, 4 meses de evolución, secreción sanguinolenta intermenstrual fétida. Acude para valoración, ¿no? Esto seguramente es la secreción como el lavado de carne, le dice, ¿no? En la especuloscopía se observa cervix destruido, con tumoración exofítica de 4 centímetros, sangrante fétida y con áreas necróticas. Okay, dice, ¿cuál es el síntoma más frecuente en las pacientes con cáncer cervicouterino?
Tenemos hemorragia, leucorrea, edema, dolor, cerviz con lesión macroscópica. ¿No? Y lo que le decía hace un rato, bueno, lo más común que van a encontrar es el sangrado, como metrorragias. Leucorrea, no, pues saben que leucorrea es flujo blanco, pues un cáncer no te da flujo blanco, pues, ¿no? Te da flujo sanguinolento, ¿no? Como el lavado, o sea, líquido como el lavado de carne y fétido, ¿no? ¿Edema de qué? ¿De ojo, de dedo, de uña? No, pues no. Dolor pélvico, no. Dolor pélvico puede haber en cáncer de cervix, sí, pero es un cáncer muy avanzado. No es lo común, ¿ok? Cervix con lesión macroscópica tampoco. Nosotros podemos tener un cáncer y ser una lesión microscópica aún, ¿no? Justamente para eso es la biopsia, ¿no? Acuérdense que el 1A1, 1A2 son lesiones prácticamente no microscópicas, pero pequeñísimas, ¿no? Entonces, en este caso, es la hemorragia, ¿no? ¿Cuál es la variedad histológica más frecuente del cáncer cervicouterino invasor? Pero también tienen que responderlo así nomás, ¿ok? ¿Cuál sería? El escamoso, pues, ¿no? Si es un epitelio escamoso, el cáncer va a ser escamoso, pues, ¿no? Acuérdense que este es el cáncer que nosotros diagnosticamos, el que encontramos en el exocervix, porque si fuera endocervix, acá la cosa cambia, acá es un adeno-CA, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de epitelio, pues, ¿no? El endocervix, acuérdense que tiene epitelio cilíndrico simple, un epitelio glandular, mientras que el exocervix tiene epitelio escamoso o poliestratificado no queratinizado, ¿no? Ahora, en este caso de esta paciente con diagnóstico de cáncer invasor de cuello uterino, ¿cómo debe realizarse la valoración de los parámetros? Yo creo que sí se los comenté, ¿no? ¿Qué hacemos para evaluar parámetros? ¿Tenemos que hacer ecografía? No. A ver, culdocentesis tampoco. ¿Qué es la culdocentesis? Vendría a ser la centesis, la perforación del fondo de saco posterior con una aguja para retirar líquido del fondo de saco posterior. No es eso. Palpación del abdomen, jamás. ¿Qué cosa es? Tacto rectal. Pues, ¿no? Ahí pueden ustedes evaluar los parámetros, ¿no? De vagina, aquí está el recto, los parámetros se van a evaluar así. O sea, con el tacto rectal uno va hacia los lados y cuando hay pues el parámetro, ¿cómo debería ser? Normalmente el parámetro es un tejido blando, ¿no? Que tiene pues un tono, es tejido que tiene pues un tono, ¿no? Pero cuando está patológico, ¿cómo lo encuentran? Ustedes lo tocan y lo encuentran pétreo, ¿no? Ahora va a depender si está pétreo, ¿no? La parte interna o esa llega hasta la pared, ¿no? Si así llega a la pared, pues saben que pues definitivamente el pronóstico es malísimo, pues, ¿no? Porque si llega a pared estamos hablando de un 3A, ¿no? Pero el parámetro, acuérdense, el parámetro cuando se toma desde el 2B, ¿no? O sea, en el 2A, parámetro libre, 2B, parámetro afectado, 3A, ya tenemos que ya llegó hasta la pared, ¿ok? No olviden. Y sí, pues está correcto. Caso clínico 4. Es una paciente de 26 años que cuida consulta por citología cervical alterada. Refiere paridad no satisfecha, obviamente, es joven todavía, ¿no? Antecedentes: alérgica a la penicilina, un quiste de ovario tratado con anticonceptivos durante un año, tiene su menarque fue a los 11 años, es una gesta 2, para 1A1, o sea, un parto, un aborto. Acude a consulta para valoración ginecológica, tiene un informe de un LIE de alto grado, ¿no? Se toma Papá Nicolau, que confirma el diagnóstico que el LIE de alto grado incluye NIC2, NIC3, sea in situ. Se toma nuevo Papá Nicolau, el cual confirma el diagnóstico, es un NIC3. ¿Qué hacemos? Siguen 3 meses para tomar nueva citología, realizar crioterapia, efectuar colposcopía y toma de biopsia, típico, ¿no? Acuérdense que tenemos solamente PAP, tenemos el diagnóstico histológico. ¿Cuál nos falta? El diagnóstico anatomopatológico, que al final es el confirmatorio, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Efectuar colposcopía, toma de biopsia.
acuérdense que con eso confirmamos. Biopsia de cervix. Biopsia mata Papa Nicolau. Se confirma el diagnóstico del IE de alto grado. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? No, acuérdense que todavía sigue siendo un IE, o sea, todavía no es cáncer. Entonces, si no es cáncer, ¿cómo es histerectomía? Realmente no, realmente no. ¿No? Haríamos conización cervical, haríamos crioterapia. Igual, y de alto grado acá, lo adecuado sería hacer una crioterapia todavía. ¿No? Crioterapia. Acuérdense que según las recomendaciones de la FIGO, recién vamos al cono ya cuando tenemos un cáncer en estadio 1, ¿no? Un estadio 1A1, porque 1A2 ya va a traquelectomía. O sea, extirpar el cervix. Yo creo que tengo, les voy a pasar una, no sé si lo tengo acá, sino para que vean el tratamiento. El reporte anatopatológico refiere bordes quirúrgicos con lesión intraepitelial de bajo grado. O sea, han hecho okay. Borde refiere con lesión intraepitelial de bajo grado. ¿Cuál es el tratamiento indicado en este paciente? Como es de bajo grado, es observación, no hay problema. Colposcopía no, porque ya le hicimos, biopsia también ya le hicimos. Nueva condensación diagnóstica, no. En este caso es seguimiento, ¿no? Si hubiera salido de alto grado, ahí sí, pues. Ahí sí definitivamente hubiera sido... Hubiera sido probablemente otro cono. 5, no. A ver. Paciente de 33 años con antecedente de VIH. Diagnosticado un mes antes sin tratamiento. Tiene lesión intraepitelial de alto grado, como está en la figura, ¿no? Ojo que nosotros acá no podemos definir realmente si es un NIC2, un NIC3, un C in situ, porque eso es el diagnóstico es anatopatológico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hace un año se realizó un cono y el informe refiere bordes quirúrgicos libres de lesión. Acude al servicio para seguimiento. Entonces, ¿cuál es el estudio inicial que se le debe hacer a esta paciente que en algún momento tuvo un LIE y se le hizo un cono? ¿Será biopsia? Yo diría que no. Porque acuérdense que está yendo control, ya ha sido tratada. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra prueba de screening. ¿Cuál es nuestra prueba de screening? Papa Nicolau. Papa Nicolau confirma, Papa Nicolau sale positivo y ahí recién pasamos a hacer la biopsia. O sea, esa es, digamos, la secuencia adecuada, ¿no? Como debe hacerse. En el estudio solicitado con anterioridad se notificó una lesión intraepitelial de bajo grado. ¿Qué tratamiento está indicado de modo inicial de acuerdo con el grado de la lesión? Entonces, si es de bajo grado, acuérdense, aún no es cáncer, por ende, descartamos histerectomía, ¿no? ¿Qué tratamiento? Si tienes crioterapia e instrumentos para crioterapia, instrumentos para crioterapia no dice nada, ¿no? Tenemos nueva conización, crioterapia. ¿Qué hacemos con esta paciente? Lo mismo. LIES de bajo grado, alto grado, no es, y queremos tratar, o sea, la idea sería que lo hagamos en observación, pero si queremos tratarlo, lo indicado, crioterapia. Y dice, ¿cuál es la sustancia utilizada con más frecuencia durante la colposcopía para visualizar áreas de leucoplasia, punteado, mosaico y vasos? ¿No? ¿Será el Lugol? No. La oxigenada tampoco. El alcohol menos. Etanol es lo mismo que el alcohol. Ácido acético. El IVA, la inspección visual con ácido acético, es justamente para ver eso, para ver qué cosa, las lesiones acetoblancas.
¿Por qué acetoblancas? Porque las haces con el ácido acético y son de color blanco. Tan sencillo como eso. Pero previo a colocar el ácido acético, puedes utilizar la máquina, el mismo colposcopio, tiene un visor, tiene un filtro de luz verde. Ese filtro de luz verde permite ver los vasos atípicos cuando los hubiera. Si no los hubiera, ves los vasos normales. Un vaso normal, se ve normal. Un vaso atípico, se ve así, ramificado. Eso, ¿no? Ya saben que si el IVA es positivo, perdón, si el IVA, tú puedes ver la lesión acetoblanca, puedes verla como punteado, puedes verla como mosaicos. Esta puede ser una lesión gruesa que no deja pasar la luz a través de ella, o puede ser una lesión pues delgada, bueno, no se le dice delgada, una lesión transparente, que tampoco la palabra es transparente, no tengo la palabra adecuada, como se le dice, pero no es una lesión delgada, podemos decirlo, porque te permite pasar luz a través de ella. Tú puedes ver por detrás, en cambio, cuando son lesiones gruesas, tú no lo ves. Entonces acá, ¿no? Vamos a recordar rápidamente lo que es el IVA, ¿no? El IVA se hace con el ácido acético entre el 3 al 5%. ¿Cuál es la base fisiológica del IVA? ¿No? Recuerden, yo siempre se les digo, ¿no? Si un ejemplo, esta es una célula normal. Entonces se dan cuenta que hay una relación entre el núcleo y el citoplasma. ¿Qué pasa en la célula displásica? Esa relación cambia, ¿no? ¿Qué pasa? Miren lo que pasa con el núcleo. Cambia la relación núcleo-citoplasma. Entonces el IVA, ¿qué es lo que hace? El IVA actúa sobre las proteínas, ¿no? ¿Sobre qué proteínas? Las proteínas nucleares. Entonces, en una paciente con displasia cervical, al haber núcleos más grandes, hay más proteínas nucleares. ¿Qué cosa hace el ácido acético? Hace que estas proteínas nucleares se precipiten. Precipitación, ¿no? Estas proteínas se precipitan y le van a dar esa coloración blanca al epitelio, ¿no? El epitelio blanco justamente por la precipitación de las proteínas nucleares, ¿no? Esto es reversible, ¿no? Es una precipitación reversible. Dura unos cuantos minutos, lo suficiente para que tú encima de este IVA, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a colocar el Lugol para hacer el test de Schiller, ¿no? Entonces acá tenemos para la parte de arriba, también este gráfico, esta foto ustedes lo tienen ahí en su aula virtual, ¿no? Todo lo que es acá es toda la parte superior, ¿no? Miren acá. Pero doctor, acá está, ¿qué es esto? ¿Esta es la herida? No, ya saben, no es herida, no es llaga, ¿no? Esto es ectropio. ¿Qué cosa es? Normal, completamente normal, ¿ok? Entonces, doctor, pero acá hay un cambio de coloración. Sí, este cambio de coloración es diferente a este blanco, ¿verdad? Acá se ve rosadito. ¿Por qué? Porque simplemente esta es la reacción que tiene el epitelio de transición, o en todo caso el epitelio cilíndrico simple, cuando le colocas el ácido acético, ¿no? Se ve pues un rojito por un rojito más pálido. Diferente aquí que toma una coloración blanca, ¿no? O sea, si tú ves blanco, esta es una lesión acetoblanca. Y si es cáncer, ya pues no, mira, por ejemplo, esta es una lesión, digamos, este tipo de lesión acá que salen positivas es como si fuera una lesión delgada. Y esta lesión de acá, si se dan cuenta, es como si fuera una lesión gruesa. Ustedes se dan cuenta que ustedes a través de esta lesión pueden ver, digamos, la parte posterior, se ve un rosado en la parte posterior, ¿no? Que vendría a ser el rosado del epitelio del exocervix. Mientras que aquí no se ve nada detrás de esto, pues, ¿no? Eso es lo que decía con la lesión, pues, gruesa, ¿no? Y esa, la lesión puntiforme son como estas, y las lesiones en mosaico, ¿no? Son las que, bueno, se verían algo así, ¿no? Como si fuera, pues, mayólicas, ¿no? Serán las lesiones en mosaico. Luego viene, pues, el test de Schiller. Entonces, en la misma zona, el cambio de color que se puso aceta blanca, tú colocas igual, colocas el Lugol, lo colocas en todo el cuello y va a haber un cambio de coloración. ¿Cuál es la base fisiológica del test del Lugol o el test de Schiller? Es la presencia o no de glucógeno. Las células normales presentan glucógeno, por tanto captan el yodo del Lugol. Las células displásicas
tienen bajo contenido de glucógeno o no tienen glucógeno y no captan el yodo del lugol. El yodo del lugol es el que le da esta coloración, ¿no? Coloración marrón caoba. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque todas las células del exocervix normales tienen buena cantidad de glucógeno, captan el yodo. Doctor, pero para esta zona de acá, ¿por qué no ha captado? ¿Por qué simplemente no ha captado? Porque este es epitelio cilíndrico simple. Es simplemente el endocérvix que está vertido hacia afuera. Y el epitelio cilíndrico simple, como tal epitelio que es, tiene menos cantidad de glucógeno. Pero si se dan cuenta, miren la coloración. Es como si fuera un rosado o un tinte medio amarronado, diferente a la lesión positiva, que se ve de color amarillo, amarillo mostaza o un color azafrán, diferente a esta coloración de acá, ¿no? Que simplemente es un rosado que tiene un matiz, pues un poquito, un rojito con un matiz medio marrón. Si se ve amarillo, azafrán, es una lesión Schiller positiva. Lesión Schiller positiva es lo mismo que decir una lesión yodo negativa, ¿no? Un Schiller negativo es igual yodo positivo. ¿Qué significa que sí capta? Yodo positivo es que capta, yodo negativo es que no capta, y que no capta justamente nos da la positividad del test de Schiller. Entonces, si tú tienes esto, ¿qué cosa es acá? Biopsia. Justamente esta zona es la zona de biopsia. Bueno, si ven así, pues obviamente esto es un cáncer, pues no, eso ni hay que decir. Ambas imágenes están en su aula virtual para que las puedan descargar. Vamos, caso clínico número 6. Paciente de 43 años, casada, dedicada al hogar, originaria de zona rural. Antecedentes, menor que los 10 años, un ritmo regular de 30/7. Es una gesta 6/6. 6 gestas, 6 partos. Antecedentes de cáncer en etapa clínica 4A, jodida. Diagnosticado un año antes, tratado con radioterapia, 25 ciclos, y quimioterapia, 5 ciclos. Inicia su padecimiento hace 3 semanas con intolerancia a la vía oral, náuseas y vómito ocasional. Además, dolor lumbosacro intenso, motivo por el cual acude a urgencia. Bueno, realmente a ese nivel, cuando está en un nivel 4, cuando recién hay dolor. En este caso, ¿cuál es el origen más probable del dolor lumbosacro? ¿Por qué creen que es el dolor lumbosacro? ¿Podrá ser por hidronefrosis? Negativo, eso no duele. ¿Compresión rectal? Tampoco. Estenosis, nada. Metástasis por la metástasis de los ganglios linfáticos, ¿no? De toda la cadena, pues, alrededor de la columna. Esta es la causa del dolor. La metástasis de los ganglios linfáticos. ¿Cuál es el pronóstico de supervivencia a 5 años en esta paciente? Es una paciente de grado 4. Pero habíamos visto el pronóstico de supervivencia, ¿no? Siempre igualmente iba ahí en disminución desde 100 para ser in situ hasta prácticamente 10, 12% en lo que vendría a ser un grado 4, ¿no? Entonces acá pues es 12 a 18. ¿Cuál es la variable más importante relacionada con la supervivencia en las pacientes después de una histerectomía radical? O sea, que hiciste la histerectomía. ¿De qué depende que esa paciente viva más o viva menos? ¿No? Dependerá del estado de los ganglios linfáticos, muy probable. Del tamaño del tumor, no necesariamente, ¿no? Porque desde un 2 podemos tener un tumor de 4 centímetros, pero si no ha llegado hasta pared pélvica, no hay problema. Afectación de tejidos paracervicales, no necesariamente, porque puede estar involucrado solamente la parte proximal del parametrio, como puede estar la parte medial, como todo, ¿no? Entonces tampoco. Por eso cuando hace la linfadenectomía tiene que justamente irse lo más alto posible y ir revisando. Si es un cáncer de cuello uterino, por lo general que tienen que hacer la linfadenectomía, ¿no? ¿Hasta dónde? Por lo menos hasta el paquete de los ganglios, el ganglio ilíaco común, por lo general, ¿no? Supuestamente para esto ya también han revisado los ganglios de la ilíaca interna,
ilíaca externa, ¿no? Porque si fuera un cáncer de ovario, sí es más arriba, y si tienes que irte a paraórticos, ¿no? En este caso no. Entonces, es importante, o sea, de nada sirve que hagas la histerectomía, saques un momento tu cuello, todo, si es que no revisan ganglios y si no se van a hacer a la altura adecuada. Por eso también después eso depende de los ganglios linfáticos. Caso 7. Paciente de 35 años, cicatrices de importancia, acude a consulta por un reporte de citología convencional alterado con diagnóstico de LIE de alto grado, carcinoma in situ, ¿ok? Antecedentes, menarquia a los 11, inicio de vida sexual a los 15, compañeros sexuales 4. La especuloscopía revela cervix hipertrófico con área hiperémica indicativa de proceso inflamatorio y área con ectropio. Claro, pues si estamos hablando de un in situ, no hay, pues, o sea, un in situ no ha atravesado todavía la membrana basal, por ende, macroscópicamente no va a notarse, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de neoplasias intraepiteliales cervicales atribuidas a la infección por virus papiloma? Considerar, pues siempre salta, como decíamos que puede haber cáncer de cuello uterino sin infección por papiloma, sí, pero es bajísimo, es raro, ¿no? Entonces no va a ser ni 50, ni 60, ni 80, en este caso es 90%, que realmente es un poco más, pero para esta pregunta es la alternativa adecuada. ¿Con qué sistema se clasifica en la actualidad la citología cervicuterina? ¿No? Entonces, cuando ustedes reciben un resultado de Papa Nicolau, ¿en qué sistema está clasificado? Ustedes tienen que saberlo. ¿Será en el sistema de Papa Nicolau? No, ya no es el sistema de Papa Nicolau. Regan menos, displasia no, ni tampoco es Bethesda. No lo olviden, sistema de Bethesda. En este paciente, ¿qué procedimiento es necesario para valorar de manera correcta la profundidad y extensión del carcinoma cérvico-uterino microinvasor? ¿Se la colposcopía? No. Estereoscopía menos. Biopsia, no. Legrado, jamás. Cono. En este caso, por eso decíamos, ¿no? Si tenemos un SEA in situ o tenemos pues un 1:1 cono. Caso clínico 8, paciente de 58 años en unión libre, dedicada al hogar. Escolaridad primaria, antecedentes personales patológicos, acceso hepático mediano a los 34 años, diabetes mellitus tipo 2 de 7 años de evolución tratada con metformina, antecedente ginecostétrico menarquia a los 10 años, ritmo regular de 28/5, inicio de vida sexual a los 18, número de parejas sexuales 2. Una gestación, un parto. Su última menstruación fue a los 51 años de edad, es una paciente posmenopáusica. La paciente inicia su padecimiento 7 meses antes con sangrado posmenopáusico escaso, en mancha, intermitente. Acudió con un médico que le realiza citología y registra una lesión epitelial de alto grado, un carcinoma in situ. Es referida a servicios de ginecología para su valoración. Se efectúa colposcopía y se toma biopsia, con resultado de un carcinoma espinocelular invasor. Ok, 8, ¿no? Dice, ¿qué estudio de imagen debe solicitarse para valorar la extensión de la enfermedad y planificar el tratamiento? Ok, entonces en este caso ya se ha detectado un carcinoma invasor. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Si hay metástasis locales, que es al inicio, ¿no? Y luego ya están las a distancia. Entonces, si queremos ver metástasis a distancia, ¿qué necesitamos hacer? Tomografía cerebral, radiografía de pulmones, ecografía hepática. Si queremos valorar extensión local, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una resonancia magnética de pelvis, ñácate, ultra, no, linfo menos, es una TAC. O TEM si quieren, ¿no? Tomografía espiral multicorte de la zona abdominopélvica. Principalmente para valorar justamente vejiga, cervix, recto, parámetros.
Durante la exploración de la paciente se observa lesión exofítica de 1 centímetro y se clasifica como estadio clínico 1B1. ¿Cuál es el tratamiento de lesión en esta paciente? 1B1. No. Así que eso clínico. Entonces, 1B1. Lo tenemos acá. Pues entre los que tenemos quimioterapia base cisplatino, bueno, para comenzar, esto es quirúrgico, ¿no? 1B1, 1B1, B2, 2A es quirúrgico. A partir de 2B para adelante ya no es quirúrgico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacerle una histerectomía, definitivamente. La pregunta es una histerectomía simple o histerectomía radical? Si hay cáncer, tiene que ser radical. ¿Ok? Eso es importante de saber. Y lo otro, ya desde 1B1 ya debe hacerse radioterapia. Por ende, la respuesta es esta. ¿Ok? Histerectomía simple no, histerectomía tampoco, radioquimio no. Por descarte también hubiera salido. Histerectomía radical más radioterapia. Pronóstico de supervivencia a 5 años de esta paciente. Entonces, como es un estadio clínico 1B1, todavía el pronóstico es alto, ¿no? Entonces estamos hablando no del 100%, pero sí por lo menos más del 80%, ¿no? Ok. Caso clínico 9. Paciente de 25 años de edad, en unión libre, dedicada al hogar, primaria, menor que 10 años, ritmo 28/6, no hay antecedentes médicos de importancia. Inició su padecimiento hace 1 año con sangrado postcoital escaso, en mancha, intermitente, acompañado de dispareunia. Acude al centro de salud, realizan citología y la especuloscopia revela una tumoración exofítica friable de 2 centímetros en el labio posterior del cervix que obstruye el orificio cervical. ¿Cuál es el estudio más apropiado para establecer el diagnóstico definitivo? Es lo que decía, llega una paciente sangrando con una tumoración, ¿qué tienes que hacer? Ahí no vas a tomar el papá Nicolau, pues tienes que biopsiar. Si no tienes una pinza de biopsia, agarra tu pinza Fester, tu pinza de anillos y se das un pedacito. ¿Va a sangrar? Sí, va a sangrar, pero igual lo taponeas bien, ¿no? Biopsia cervix, ni qué decir. ¿Qué síntomas son previsibles en una paciente con enfermedad temprana? ¿No? Ojo, hemos dicho que los principales síntomas es la metrorragia, el sangrado, ¿no? Tenemos el sangrado postcoital. Pero si no tenemos eso, ¿se da adenopatía inguinal? Obviamente que no. Ausencia de síntomas podría ser fístula, es al final, estadio finales, en miembros inferiores, estadios finales. Ausencia de síntomas. ¿No? Pero, por ejemplo, este paciente del caso clínico viene por sangrado. Entonces, lo primero que se va a presentar es el sangrado, a maneras de metrorragia, ¿no? ¿Qué es metrorragia? Sangrado que no es muy abundante ni muy prolongado, pero que se encuentra no relacionado, ¿ok? O sea, puede ser en cualquier momento del mes, pero no está relacionado con esto. ¿Qué significa? No es ni días antes ni días posterior a la menstruación, porque si fuera así sería un spotting. En este caso, una metrorragia es en cualquier momento del mes, ¿ok? A la exploración ginecológica de esta paciente se palpa tumoración exofítica de 2 centímetros que invade el tercio superior de vagina, es importante, y afecta parametrio, tercio interno. Ahí te están diciendo ya el diagnóstico, ¿no? ¿En qué etapa clínica se encuentra la paciente según la clasificación de la FIGO? Tercio superior de vagina significa que ya es un 2, ¿no? Ahora, afecta parametrio en tercio interno. ¿Qué significa? De que no llega a pared. Si no llega a pared, entonces es un 2. Pero está afectando parametrio. El 2A no afecta parametrio, 2B sí afecta parametrio. Es un estadio 2B. Si me equivoco. ¿No? Por último,
Tenemos una paciente de 18 años referida al centro de salud por infección del BPH. Va, joven. Menor que los 10 años, ritmo regular de 60 a 90, dismenorrea, inicio de 18 a los 16, dos compañeros sexuales. Nuligesta fue sometida a conización por LIE de alto grado. El resultado de patología señaló zonas de infección del estroma con una profundidad de 6 milímetros. O sea, estroma 6 milímetros. En el sistema de clasificación de FIBO, ¿cómo se califica a este caso? O sea, si es que ya hay invasión del estroma, obviamente no es un sencito. Porque cuando hablamos de estroma, hablamos de la membrana basal. Atraviesa la membrana basal y es un invasor. Para poder ser un invasor leve, definitivamente esto es un invasor 1, ¿no? Entonces, este caso sería un 1B. Vamos a ver, no tengo mis. Yo lo tengo acá. 1B menos de 2 centímetros más 5, más de 5. Hasta 3, 5. Sí. 1A es 1A1 es hasta 3 milímetros. 1A2, 5 milímetros de profundidad. Y 1B estamos hablando menos de 2 centímetros. Es un 1B. ¿Ya? Todo esto está en el cuadro que teníamos al inicio, acerca de cuál es la... Y como les digo, pues si llegan a aprendérselo en buena hora, yo todavía no me lo puedo aprender, ni mentiría, ¿no? Tengo otra cosa que memorizar antes que eso. Pero sí sería bueno de que ustedes lo puedan tener tiempo para su examen. Sí, o sea, yo en algún momento me lo memoricé para un examen, me olvido, me lo tendré que volver a aprender y así sucesivamente hasta que se quede fijado en mi cerebro, ¿no? Tendré que aprenderlo y olvidarlo 10 veces más. Uno de los siguientes factores de riesgo es el principal desarrollo de cáncer cervicuterino. Ahí, con esas respuestas. ¿Será la raza? Ya vimos que no. ¿Será el tabaquismo? Tampoco. Una multiplicidad tampoco. En este caso, pues es la infección, ¿no? Decíamos, causa necesaria pero no suficiente. Pues está. Es esta más factores de riesgo. ¿Cuál es el pronóstico de supervivencia a estos 5 años de esta paciente? Igual, ¿no? Pues eso es un grado 1. Su pronóstico está por encima del 80%. Eso es todo lo que tenía para comentar el día de hoy acerca de cáncer de uterino. ¿Cuánto hemos demorado? Hora y media. Es el promedio. De todas maneras, no sé si tuvieran alguna pregunta. Ahora, lo que les puedo pasar, lo que sí les puedo pasar ya como cosa mía, se lo voy a pasar ahí a su delegada de grupo. Y es un cuadrito resumen del tratamiento. En este momento se lo paso. Listo. Ya se lo pasé a su compañera Kimberly. El resumen que yo tengo mi pareja. Olvidarme de Google es por olvidar. Bien, chicos, entonces eso sería todo. Espero que hayan aprendido algo nuevo, y lo que no hayan aprendido lo hayan recordado, lo que se haya podido olvidar. ¿Ok? Eso sería todo. Y muchísimas gracias por su atención. Doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor.